Buen día, apreciados líderes, les habla el profesor Alexander Fierro y en este momento estableceremos todo lo referente con la actividad creadora en la filosofía. Pero antes de eso, quisiera preguntarles qué piensan acerca del concepto de la filosofía y de su importancia. Pues se considera que la filosofía es la base fundamental de diversas ciencias, teorías y metodologías creadas con la finalidad de acrecentar la sabiduría del ser humano. La filosofía sigue siendo una doctrina de estudio de gran importancia en la actualidad. Cabe recordar que se enfoca en la búsqueda racional de un conjunto de saberes para establecer los principios que rigen el conocimiento humano. De la filosofía se desprenden las principales ciencias de carácter humanista, social y científica que nos han permitido ampliar nuestros conocimientos, desarrollar conceptos básicos, teorías y metodologías de estudio. Por ello, sigue siendo una doctrina importante para aplicar los principios generales que organizan y orientan nuestro conocimiento en torno a la realidad en la que vivimos. Desde ese punto de vista, podemos establecer que hablar de filosofía es hablar de la actividad del pensamiento humano, es centrarse en la interrogación del mundo, es plantear explicaciones lógicas a lo que pasa en nuestras vidas, es el encuentro del ser humano con el mundo y con lo que nos asombra. La filosofía es el aprendizaje de cada día, el conocimiento y la realidad de lo que vivimos. Es la manera de preguntarse a sí mismo lo que se hace y reflexionar acerca de lo que se está bien y de lo que se está mal. Es importante porque gracias a su aparición, el hombre dio un cambio a su pensamiento mítico a un saber de tipo racional. Pero, ¿por qué la filosofía es una actividad productiva y creadora? Porque es un ejercicio de pensamiento creador que disuelve la subordinación del pensamiento al conocimiento, a la racionalidad cognitiva que sostiene la relación entre el sujeto y objeto como relación privilegiada. De esta manera, se alcanza la sabiduría y se logra dar respuesta a innumerables incógnitas relacionadas con el origen de la vida, del universo, de nuestras acciones sociales, políticas, religiosas y culturales. El análisis racional ha conllevado a que los especialistas de diversas áreas hayan podido dar respuesta a necesidades humanas y generar mayor conocimiento, lo que ha permitido el continuo desarrollo teórico, científico y social del ser humano. Se trata de una búsqueda continua del saber y de la sabiduría, es decir, de hacer bien cualquier teoría, metodología, proceso o trabajo. Es gracias a los fundamentos filosóficos que se han establecido ciencias que explican tanto los fenómenos reales como los abstractos, aquellos que definen las virtudes y principios humanas sobre los cuales han creado terminologías legales, derechos y demás fundamentos sociales, políticos y culturales necesarios para que cada individuo se reconozca como parte de la sociedad. La búsqueda del saber es continua y lo que nos ha permitido avanzar en el desarrollo científico, social y humano en el que vivimos. Es una manera de obtener las respuestas que se buscan y de nutrir las experiencias para entender nuestro entorno y la vida en general. ¿Y cómo surge la filosofía occidental? Según la filosofía occidental, esta es una creación del pueblo griego. Existen dos planteamientos. El primero es el de John Burnet, que argumenta que la filosofía habría aparecido en Grecia de una manera abrupta y radical como fruto de la generalidad del pueblo griego. La segunda es la de Francis Comfort, quien plantea que la filosofía sería el resultado de la evolución de las formas primitivas del pensamiento mítico de la griega del siglo VII a.C. Desde esta perspectiva, se dice que la filosofía occidental se originó en las ciudades griegas del Asia Menor, lo que es Jonia o lo que era Jonia, con Tales de Mileto, donde él establecía que todo era agua, quien vivió alrededor del año 585 a.C. Sus estudiantes más notorios fueron Anaximandro y Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes establecía que el arjé era el aire. Otros pensadores y escuelas pertenecieron a lo largo de Grecia en los siglos subsiguientes. Entre los más importantes se encuentran, por ejemplo, Heráclito,
quien hizo hincapié en la naturaleza transitoria y caótica de todas las cosas. Todo fluye, todo es fuego, no podemos entrar en el mismo río dos veces. Anaxágoras afirmó que la realidad estaba tan ordenada que debía ser gobernada en todos los aspectos por la mente. Los pluralistas y atomistas, encabezados por Empédocles y Demócrito, quienes integraron, digamos que el mundo desde una composición de las partes interactivas. También estaban los eleáticos como Parménides y Zenón de Elea, quienes insistían que todo es uno y el cambio es imposible. Parménides y su escuela enfatizaba el carácter absoluto, permanente y durable del mundo de la verdad. Ser es ser, no ser no es. Y los sofistas, por su parte, eran profesores viajantes de variada afinidad filosófica. Cobraron fama, quizás injustamente, por aclamar que la verdad no era más que una opinión y por enseñar a la gente a discutir para probar cualquier conclusión que deseara. Todo este movimiento se concentró cada vez más en Atenas, la cual se convirtió en la ciudad-estado dominante de Grecia. ¿Cuáles son los retos de la filosofía? Los retos de la filosofía se centran en la revisión y aceptación de las propuestas filosóficas, partiendo de las experiencias y del pensamiento de los hombres acerca del mundo y la vida misma. La filosofía nació exactamente en el momento en que nuestra especie se hizo consciente de sí misma y su existencia. Sus más grandes retos han sido la total comprensión del medio que nos rodea, el propósito del mismo, el tema de la existencia y el final o eternidad de la existencia. O dicho en palabras más simples, la persistencia de la memoria, la utilidad de la existencia, el porqué de la vida. Son todas esas premisas, búsquedas incansables y hasta ahora no respondidas por esta práctica. La filosofía trata a través del análisis empírico y simple llegar a conclusiones que requieren de elementos más contundentes. Sin embargo, gran parte de nuestro conocimiento intuitivo se especializa gracias a las herramientas filosóficas. Habitualmente, los temas filosóficos se diferencian de otros temas porque presentan argumentos a favor o en contra de una tesis. Siempre es necesario mostrar argumentos que sustenten o nieguen la afirmación inicial. Por estos motivos, la filosofía está llamada a contextualizar los problemas filosóficos, reflexionar y dar soluciones a las preocupaciones del individuo en la actualidad. Entonces, ¿qué papel tiene este campo del conocimiento en diversos contextos? ¿Cuáles deberían ser las respuestas a interrogantes sobre los problemas de la educación, la globalización, los daños ecológicos? Todo esto se centra en la filosofía, chicos. ¿Cuáles son las características esenciales del saber filosófico? Antes de contestar a esa pregunta es necesario respondernos a la interrogante en qué consiste. El conocimiento filosófico es aquel que nace de observar, leer, estudiar, investigar y analizar diferentes fenómenos del entorno, así como otros tipos de conocimiento. Se trata de una rama de la filosofía basada en estudiar las cuestiones más destacadas de la misma. Este tipo de conocimiento también se origina gracias a nuestra capacidad de reflexión, que nos permite reflexionar sobre la realidad y sobre reflexiones previas de otras personas. Es decir, no se basa estrictamente en la ciencia ni en la experiencia, aunque hay algunos tipos que sí, como veremos más adelante, sino en la propia capacidad de reflexión. Cuando su metodología es estrictamente reflexiva, hablamos de la epistemología, es decir, en realidad la epistemología se trata de un tipo de conocimiento filosófico, pero existen más. Así, la epistemología se le considera la ciencia que estudia el propio conocimiento. Pero, ¿cómo estudia la realidad del conocimiento filosófico? A través de tres vías principales: la observación, la reflexión y la capacidad crítica. Desde esa perspectiva, en términos generales, el saber filosófico tiene ciertas características esenciales. Primero, es racional porque es un conocimiento superior
constituido por conceptos, juicios y raciocinios y no simplemente por sensaciones o imágenes. Segundo, es sistemático porque es un conocimiento ordenado y posee consistencia. Tercero, es objetivo porque es un saber de la realidad y puede admitir deducciones racionales de objetos y hechos que se presentan. Cuarto, es trascendente porque es un conocimiento importante, notable y tiene un sentido histórico. Y quinto y último, es general porque es una concepción del mundo que se trata de los principios sobresalientes y generales. La filosofía son un conjunto de reflexiones acerca de ideas e inquietudes que nos podemos tener como individuos o especie. Nos ayuda en el quehacer diario, ya que podemos incentivar a nuestra mente a través del cuestionamiento y las dudas, y conseguir mejores resultados sobre nuestros inconvenientes o las cosas que deseamos lograr. En su diario vivir, el hombre utiliza continuamente la filosofía como un mecanismo para alcanzar un nivel alto de conocimiento, al cuestionarse el porqué de las cosas y la explicación racional de estas. Siempre nos estamos planteando explicaciones lógicas a lo que pasa en nuestras vidas. La filosofía es el aprendizaje de cada día, el conocimiento y la realidad de lo que vivimos. Es la manera de preguntarse a sí mismo lo que se hace y reflexionar acerca de lo que se hace, si está bien o está mal. Ahora vamos a leer algunos conceptos que son representativos dentro del contexto de la filosofía, como por ejemplo, physis, término griego que significa naturaleza; logos, razón o pensamiento; arge, principio, fundamento, comienzo; apeirón, equivalente a lo ilimitado, lo infinito, que es el principio de todo; aporia, un problema difícil de resolver; átomo, cantidad muy pequeña de algo; devenir, debe entenderse por devenir el hecho de que en la realidad nada es estático, sino un flujo o una corriente dinámica; hilozoísmo, considera a la materia no solo como activa, sino también como viviente, es decir, dotada de espontaneidad y sensibilidad; homeomerias, eran las innumerables partículas infinitamente pequeñas de las que se compone la realidad; mecanismo, modelo que afirma que la única forma de causalidad es la influencia física entre las entidades que conforman el mundo material, cuyos límites coincidirán en el mundo real. Nous, relacionados con la visión, el pensamiento y la reflexión. Ontología, significa el estudio del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a ser. Azar, causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera u otra. Necesidad, se entiende por necesidad una carencia o la exigencia de un objeto. Polis, es una palabra griega que significa ciudad. Cosmos, significa un sistema del mundo o el universo como un todo íntegro sujeto a las leyes del movimiento de la materia. Monista, es la doctrina filosófica que defiende que todas las cosas son uno. Pluralista, el pluralismo es la posición metafísica contraria al monismo. Para el monismo la realidad última es una y para el pluralismo el mundo, la totalidad, está compuesto de realidades independientes las unas de las otras, o bien interrelacionadas. Esencia, remite al ser esto o aquello de una cosa, es decir, no a que una cosa es, sino a lo que es esa cosa. Naturaleza, conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano. Mito, historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc.
Quiero finalizar estableciendo un video sobre la importancia de la filosofía en la actualidad. Vamos a encontrar varios puntos de vista. Espero les guste, chicos. Es fundamental para todo ser humano. De alguna manera, todo ser humano busca respuestas a preguntas. Claro que en un nivel precientífico. Ya estudiar filosofía es buscar, desde la perspectiva de la filosofía, que es profundizar en las cosas, ir a la raíz de las cosas, buscar también respuestas a esas preguntas. Pero lo interesante es que un filósofo siempre está preguntándose y está buscando nuevas respuestas, de manera que en el transcurso de la historia existe un proceso que es ininterrumpido de búsqueda permanente, en definitiva, de las respuestas a esas preguntas, con la inquietud de poder alcanzar la verdad. Bien. Te da la forma racional de comportamiento del ser humano, la percepción de belleza, de felicidad, de armonía, de equilibrio. Hace que tengas un pensamiento mucho más racional, más ordenado, más sistemático, y con esto tus competencias y habilidades para aprender cualquier otra disciplina o desarrollar cualquier actividad humana lo harás con más facilidad. Porque si queremos mejorar nuestro presente, debemos definitivamente repensar nuestro pasado, y eso se hace por medio de la filosofía. La filosofía ha sido y es una herramienta fundamental para el ser humano, entre otras cosas porque permite la construcción de la cultura, el desarrollo del pensamiento crítico y el conocimiento de la realidad. Es decir, nos brinda una visión, una perspectiva sobre el mundo y el hombre mismo. Sirve para ponerse en los zapatos del otro, para poder llegar a negociaciones un poco más tranquilas, sin tanto derramamiento de sangre, y para poder hacer países mucho más tranquilos y que la gente realmente se organice en un norte dentro de sus países. Filosofía es el camino que nos conduce a salir del atolladero en que nos encontramos como sociedad. Hoy necesitas contenido, hoy necesitas personas que tiren línea, que tracen un camino para que la gente, desde las ideas y los argumentos, pueda llegar a conclusiones que los beneficien a todos como sociedad. Ese pensamiento filosófico que permitan generar un desarrollo sostenible, humanista, que ayude a todas las regiones del país a disminuir estas desigualdades que tenemos en nuestro contexto y ayudarnos a construir el futuro que necesitamos. Sirve para ampliarnos y abrir las ventanas y las puertas de esa realidad en la que estamos inmersos y poder comprender lo que es el mismo misterio del ser humano. Nos vemos en clase, chicos. Feliz día.